Hola, soy Sofía Santamaría Ortega, soy de la Falla Avenida Valladolid, ingeniero Vicente Pichó, del sector Pla Real Benimaclet, y actualmente estudio moda y tengo 21 años. Vale, pues yo soy fallera desde que nací. Soy fallera porque mis padres me apuntaron a la falla en cuanto nací. Ellos son falleros también. Mi madre un poco más tarde, pero desde muy jovencita, y mi padre también desde muy, muy pequeñito. Pues al escuchar mi nombre en el sector sentí emoción, ilusión. No me lo esperaba, pero fue como, qué bonito, ¿no? Porque estamos todas con esa ilusión de ojalá salir y te hace ilusión por todas, pero cuando suena tu nombre es muy especial. Los actos que más me gustan de las fallas son la exaltación. La exaltación de cada falla me parece preciosa, es un acto que es muy bonito de vivir, es con mucha ilusión se trabaja y se vive. Cuando eres fallera mayor, pues muchísimo más. La crida que da comienzo a esas fallas tan deseadas que estamos durante todo el año. Y la ofrenda es preciosa y creo que todos los valencianos, falleros y no falleros incluso, estamos esperando durante todos los años ese gran día. Mi artista fallero siempre ha sido José Antonio Marco, hemos tenido siempre en la falla el mismo, es al final que de pequeña te fijas porque es el que tienes en casa, pero luego sí es verdad que empiezas a crecer, te empiezan a sonar nombres y te empiezas a fijar en Santa Eulalia, te fijas igual, este año pasado me fijé mucho en Yongo, que me pareció espectacular lo que hizo, y te vas fijando así poco a poco y poco vas formando tu forma de ver las fallas de cada artista que vas cogiendo un poquito y un pedacito de cada uno. Pues estoy estudiando moda porque es para confeccionar y si en algún momento trabajar para alguna gran firma o poder tener mi propio taller sería increíble. La indumentaria valenciana es algo que llevo en casa desde muy pequeñita porque mi madre ha sido indumentarista. Los trajes me los confecciona mi modista de siempre y ha sido un proceso muy bonito de elegir las telas, las manteletas, los aderezos, incluso los zapatos, que es algo que no tenemos tan presente, pero también es muy especial de elegir. Mis colores favoritos, yo tengo que decir que he tirado hacia claritos, aunque el mío de presentación fue un rojo valentino que desde pequeña había soñado con él. Y he ido casi todo el año de dorado, aunque sí que tengo alguno en plata. Mis falleras mayores de Valencia referentes son la primera en la que me fijé Laura Caballero, porque yo era pequeñita y es en la primera revista que yo vi su indumentaria fue Laura Caballero. Y luego ya vino Carmen Sancho 2 años después de que yo fuera fallera mayor infantil, entonces ya estás más metida, ya te empiezas a fijar más en lo que es una figura de fallera mayor de Valencia, su elegancia, su indumentaria, su forma de hablar, me encantó. Y entonces esas son mis 2 primeras falleras mayores de Valencia. A mí me gustaría ser la fallera mayor de Valencia y creo que debería ser porque me considero una persona responsable, amable, muy de los suyos, que hace mucho unión. Me gusta mucho ser generosa con los demás. Al final, siendo fallera mayor de Valencia, tienes que prestarte a los demás y al mundo de las fallas, al mundo de Valencia, estar por y para ellos. Y me gusta mucho compartir tiempo con toda mi gente.